constituyen un asombroso total cercano a 50 millones. Joy Aucoin vive en Tampa, Florida, donde es dueño de una empresa urbanística. Yo les digo a todos, mi broma es: no como para vivir, vivo para comer. Y toda mi vida comía lo que quería. En 2004 los médicos descubrieron que Joe tenía altos y peligrosos niveles de colesterol de 320 y el azúcar en su sangre de 480. Esto no solamente lo convirtió en un diabético de tipo 2, también lo convirtió en favorito para un ataque cardíaco y derrame cerebral. Este es mi régimen de medicamento diario. Me tomo 2 pastillas para la diabetes, otra para el colesterol, 1 para la presión arterial alta. Luego tomo Vietan, que es un medicamento inyectable, cada mañana antes del desayuno y en la noche antes de cenar. Y esto es lo que he estado haciendo por casi 4 años, y sé que esto me agota, y simplemente no me siento normal. Solo duermo cerca de 4 horas y odio tener que tomarlas. A mediados de los años 60, el Dr. Campbell estaba en las Filipinas tratando de ofrecer más proteína a millones de niños malnutridos. Para economizar, él y sus colegas decidieron no utilizar proteínas de origen animal. El programa comenzaba a tener éxito. Entonces, el Dr. Campbell se encontró con información de extrema importancia. Era acerca de las familias más ricas de Filipinas, quienes consumían mayores cantidades de alimentos de origen animal. Y al mismo tiempo, eran las más propensos a tener un hijo con cáncer de hígado. Esto era muy inusual, ya que el cáncer de hígado se presenta principalmente en adultos. El simple hecho de producirse en niños era algo realmente significativo. Poco después, el Dr. Campbell encontró un documento científico y publicado en una revista médica hindú poco conocida. Detallaba los experimentos realizados con ratas de laboratorio que habían sido expuestas inicialmente al cardiogénico aflatoxina. Luego eran alimentadas con caseína, la proteína de la leche. Probaban el efecto de la proteína en el desarrollo de cáncer de hígado. Usaron 2 niveles diferentes de proteína. Se utilizó el 20% del total de calorías y después utilizaron un nivel mucho menor del 5%. 20% provocó cáncer, 5% se detuvo. Este artículo hindú, junto con el aprendizaje del Dr. Campbell sobre el aumento del cáncer de hígado en niños que comían alimentos de origen animal, combinados crearon un momento decisivo en su carrera y en su vida, porque nos dimos cuenta que la proteína animal era muy buena en activar el cáncer. Al mismo tiempo, la manera de comer de los estadounidenses estaba cambiando otra vez. El número de franquicias de comida crecía rápidamente, mientras cada vez más estadounidenses ocupados usaban como una manera conveniente de alimentarse y a sus familias, mientras que la revolución de comida rápida arrasaba a la nación. La tasa de muertes por cáncer en Estados Unidos continuaba creciendo. Como resultado, en 1971, el presidente Richard Nixon inició un programa llamado La Guerra contra el Cáncer. Estamos aquí para firmar el Acto del Cáncer de 1971. Y espero que en los próximos años miremos hacia atrás al día de hoy y que esta acción sea la acción tomada más significativa durante esta administración. En la línea frontal de esta nueva guerra se encontraba Caldwell Esselstyn. Por 1978 fue parte del equipo que trabajaba contra el cáncer en la clínica Cleveland. Pero pronto empezó a dudar de los procedimientos médicos utilizados. No importaba cuántas operaciones realizara de cáncer de mama. No hacía una sola cosa para la próxima víctima inocente. Así que el Dr. Esselstyn comenzó a investigar las estadísticas mundiales de cáncer de mama. Un hecho que descubrió fue la incidencia de cáncer de mama en Kenia, la cual era mucho menor que en los Estados Unidos. De hecho, en 1978, la posibilidad de que una mujer desarrollara cáncer en Kenia era 82 veces menor que en los Estados Unidos. El Dr. Esselstyn se sorprendió aún más con las cifras encontradas de otros tipos de cáncer. En todo el país de Japón, en 1958, ¿cuántas muertes existieron por cáncer de próstata comprobadas por autopsia? 18. 18 para toda la nación. Para mí fue la más sorprendente estadística de salud pública con la que me he encontrado.
En ese mismo año, la población de Estados Unidos era solo el doble que de Japón. Y sin embargo, el número de muertes por cáncer de próstata era superior a 14.000. El Dr. Esselstyn también descubrió que en los años 70, el riesgo de enfermedad cardíaca en China rural era 12 veces menor que en los Estados Unidos, y en las tierras altas de las islas de Papúa Nueva Guinea, las enfermedades del corazón eran casos extremadamente raros. La relación que él notó entre todas las áreas estudiadas era simple. Básicamente, la dieta occidental no existía. Ellos no tenían productos de origen animal. Aún más convincente para Esselstyn fueron algunos datos históricos ignorados por mucho tiempo. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ocuparon Noruega. Una de sus primeras acciones fue confiscar ganado y animales de granja para proveer suministros para sus propias tropas. Así que los noruegos fueron obligados a consumir alimentos de origen vegetal. Observamos las muertes en Noruega durante ese periodo de ataques al corazón y derrames cerebrales. En 1927, en 1930 y en 1935. Miren aquí, justo en lo más alto, 1939, ¡bingo! Llegan los alemanes. Inmediatamente en 1940, ¡wow! 41, 42, 43, 44, 45. ¿Alguna vez hemos visto una población que haya hecho desaparecer sus enfermedades cardiovasculares con fármacos, operaciones de bypass o angioplastías? No. Pero miren lo que pasó inmediatamente después que cesó la guerra. En 1945 vuelve la carne, vuelven los lácteos y vuelven los infartos y derrames cerebrales. Es una lección tan poderosa, pero no la entendimos. Por evidencias como estas, el Dr. Esselstyn ha llegado a la misma conclusión del Dr. Campbell en sus actividades en las Filipinas. Ver la relación estrecha entre los alimentos de origen animal y algunas de las enfermedades humanas más letales, pero no son los únicos investigadores que han llegado a esta conclusión. Otro fue el Dr. John McDougall. A mediados de los años 70 comenzó su práctica médica en un plantío de azúcar en Hawái. Lo que observé allí fue que la salud de las personas difiere dramáticamente dependiendo del periodo pasado en Hawái. La gente que creció en Japón, Filipinas, Corea, China, la primera generación que se mueve al país siempre fue saludable. Nunca ha tenido enfermedades del corazón, cáncer de próstata, colon, mama, artritis reumatoide, esclerosis múltiples u obesidad. Ellos tenían 80 o 90 años y tenían una salud perfecta. Sus niños se volvieron un poco más gordos y enfermizos. Sus nietos se volvieron gordos y enfermos como todos los demás. Y la conclusión clara es que la diferencia consiste en la dieta. La primera generación fue alimentada con arroz y vegetales como en su país natal, pero los niños empezaron a renunciar al arroz y sustituirlo por alimentos de origen animal, productos lácteos y carnes. Y los resultados fueron obvios, se volvieron gordos y enfermos. Y yo supe en ese momento la causa de la mayoría de enfermedades. Para ese entonces Campbell y Esselstyn no sabían nada de esta información. Aún así, finalmente llegaron a una conclusión revolucionaria: que muchas de nuestras enfermedades más severas pueden reducirse drásticamente, si no es que erradicarlas por completo, simplemente consumiendo lo que ellos llaman una dieta basada en plantas. Esto significa consumir alimentos que vienen de una planta con un procesamiento mínimo, tales como frutas, plantas, cereales y verduras. Y también significa evitar alimentos de origen animal, como la carne, lácteos y huevos, así como también alimentos refinados como harina blanca, azúcar y aceites. Las investigaciones de Campbell y Esselstyn cambiarán su vida para siempre. El doctor del futuro no tratará al cuerpo humano con medicina, sino curará y prevendrá la enfermedad con nutrición. Thomas Edison. Después de un análisis de su expediente, sus metas son, y dígame si me falta algo, sería la de eliminar la dependencia de estos fármacos, poder dormir bien por las noches porque no lo hacen, dejar de sentirse cansado y perder peso. Eso es, ¿son sus objetivos? Los otros síntomas: tiene baja energía, zumbidos, problemas nasales, goteo postnasal, dificultad al respirar, tos seca, indigestión y reflujo, diarrea, estómago inflamado, heces negras, mucosa y con sangre al ingerir carne, dificultad al caminar y moverse, problemas para perder peso, sensación de hambre crónica y desagradable, somnoliento después de comer, gran ansiedad para comer en general.
Todos estos síntomas suenan como que estoy muerto. No pretendo redundar en la parte negativa, pero la mayoría de esto debe mejorar y esa es mi meta. ¿Cuál es tu meta? Quiero revertir todas tus enfermedades, las que pueden revertirse y la mayoría de las tuyas podemos. Te comenté todos los riesgos y beneficios. En este sentido, eliminaremos todos estos fármacos y los eliminaremos basado en esto. Eso es lo que voy a intentar. Voy a dar mi mejor esfuerzo. Puedes estar seguro. Lo vas a hacer bien. En 1975, el Dr. Campbell se encontraba en la Universidad de Cornell investigando lo que había descubierto en las Filipinas. Nuestro trabajo desde el inicio tenía dos objetivos principales. En primer lugar, replicar los resultados del trabajo hindú, porque eran muy provocativos. En segundo lugar, si esto fuese verdad, yo quería estudiar el mecanismo. Así como los investigadores hindús, Campbell alimentó la mitad de ratas con 20% de caseína, la principal proteína en productos lácteos, y la otra mitad solo los alimentó con el 5% de caseína. A las 12 semanas de experimentar, las ratas con una dieta más rica en proteínas tenían un nivel de crecimiento alto de cáncer en el hígado. Por otro lado, todas las ratas alimentadas con solo el 5% de proteína no mostraron rastros de cáncer. Pero el Dr. Campbell decidió dar un paso más allá. Esta vez, en vez de mantener la misma dieta con las ratas todo el tiempo, mantuvo un solo grupo, pero cambiando la dieta periódicamente de 5 a 20% de proteína de leche, haciéndolo en periodos de 3 semanas. Los resultados fueron sorprendentes. Cada vez que las ratas eran alimentadas con 20% de proteína, el crecimiento de tumores en el hígado se disparaba. Pero cuando las mismas ratas eran alimentadas con 5% de proteína, el tamaño de los tumores inclusive disminuyó. Fue tan reveladora esta información, podíamos iniciar y detener el desarrollo del cáncer, simplemente ajustando el nivel de proteína suministrada. Pruebas al 5 y al 20% están dentro del rango del consumo real. Los típicos estudios en productos químicos que causan cáncer son probados en niveles de 3 a 4 veces superiores en magnitud al uso real. Tal vez aún más sorprendente, el Dr. Campbell descubrió que con 20% de proteína vegetal de soya o de trigo no se desencadena el cáncer. Sin embargo, hay una gran creencia entre la gente que la proteína animal es importante para la salud humana. Connie Dickman sostiene esta idea. La señora Diekman es directora de nutrición en la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri, expresidenta de la Asociación Dietética Americana y consultor del Consejo Nacional de Lácteos. Al quitar los alimentos de origen animal de su dieta, corre el riesgo de tener una insuficiencia de proteína. Las proteínas animales nos proporcionan todos los aminoácidos necesarios para el desarrollo de células, restauración de tejidos y la salud en general. Al comer solo vegetales es prácticamente imposible tener deficiencia de proteínas, pero incluso si usted elige los alimentos con menor cantidad de proteína, tomemos las patatas o el arroz, por ejemplo, 8%, 9% es la cifra que la mayoría de nosotros necesita. La investigación del Dr. Campbell lo llevó a una conclusión acerca de la manera en que los genes, los productos químicos y los nutrientes interactúan para desencadenar el cáncer. El cáncer comienza en los genes. Pueden ser genes heredados o que son modificados por productos químicos. Esos genes son capaces de producir células cancerígenas. Tener cáncer o no dependerá principalmente de cómo promovamos el crecimiento de esas células. Ahí es donde entra la nutrición. Se desarrolla mucho más rápido cuando se alimenta con proteína animal. El Dr. Campbell y otros científicos de nutrición encontraron que solo el 1% de casos de cáncer se debe exclusivamente a los genes. La opinión general en mi campo es que posiblemente no más del 1 o el 2% se debe a algún gen que pudiéramos o no tener. Y esta es la información más útil y esperanzadora que doy a la gente, porque si vas por la vida pensando que tu salud depende de tus genes, eres una víctima indefensa. Mi dieta era bastante abominable. Pensé, los dos principales grupos de alimentos, la cafeína y el azúcar. La doctora Pam Pupper es directora ejecutiva de Wellness Quorum y una experta en las áreas de salud y nutrición. Las mujeres de mi familia tienen sobrepeso, pero yo no. No como ni vivo como ellas. Yo cambié mi salud, no adoptando sus mismos hábitos.
Posteriormente, el Dr. Campbell inició estudios de laboratorio más extensos, utilizando diversos nutrientes de plantas y animales. Los resultados fueron consistentes. Los nutrientes de los alimentos animales promovían el crecimiento de cáncer y los nutrientes de alimentos vegetales inhibían el crecimiento de cáncer. Sin embargo, Campbell no identificaba un mecanismo biológico específico que causara los efectos observados, y finalmente me di cuenta que no hay ningún único mecanismo, sino que se trata de una sinfonía de mecanismos. Creemos que la nutrición depende de los nutrientes individuales. Es lo que la mercadotecnia nos ha hecho creer hasta ahora, cuando realmente todo funciona en conjunto para crear una sinfonía de cientos de miles de diferentes nutrientes trabajando juntos. Y la complejidad es total. Se trata de un concepto integral y debo decir, por experiencia propia, que es una idea muy excitante. El Dr. Campbell se dio cuenta que sus hallazgos eran significativos, pero limitados. ¿Qué tan relevantes eran estos resultados de los seres humanos? ¿Cómo afectan los distintos tipos de alimentos al cáncer y otras enfermedades? Campbell necesitaba un estudio en la población a gran escala. Muy pronto encontró la oportunidad perfecta. Estos mangos son muy buenos, dan sabor a todo. Escoge los más maduros. El Dr. Matt Lederman y su esposa, la doctora Alona Pulde, son parte de un pequeño pero creciente grupo de médicos que utilizan una dieta basada en plantas como